Bien, uno de los, digamos, directores, y con esto voy un poco terminando, de los directores actuales, emblemáticos, de más trascendencia, más reconocidos internacionalmente, Pedro Almodóvar, es un director que desde su primera película, Pepi Lucibón y otras chicas del montón, nos va contando lo que es el mundo urbano, ¿no? En aquellos momentos lo que correspondía a aquello que se llamó la movida madrileña, es decir, un ambiente absolutamente desenfadado, de fiesta y, digamos, dentro de los parámetros de eso que se llama la modernidad, en este caso tendríamos que decir de la posmodernidad. Sin embargo, Almodóvar posiblemente sea uno de los directores actuales que no ha dejado nunca de tocar el mundo rural. Por esto lo he dejado un poco para el final, porque inicialmente casi todo el mundo tiene esta visión de un Almodóvar que nos cuenta siempre estas historias excesivas sobre lo que es, digamos, el mundo de la ciudad. Pero nunca ha perdido, digamos, ese vínculo que además lo defiende con mucho orgullo de su origen extremeño y manchego. Bueno, manchego y luego extremeño, porque fue luego en Extremadura donde vivió. Bien, casi todas sus películas, como digo, en algún momento, algún personaje o en alguna circunstancia vemos reflejado el mundo rural. En la película que he hecho yo para merecer esto, que posiblemente sea su película más catalogada dentro del realismo, nos encontramos a veces con paisajes. Almodóvar juega muy bien a veces al engaño como este, en el que vemos a Chuslan Preave, que es la abuela de esta peculiar familia, que sale, digamos, lo vemos en esta imagen, recogiendo ramas que luego guarda en un armario de su casa. Aquí es donde se encuentran a ese lagarto al que le ponen por nombre Dinero. Y, sin embargo, cuando nos ofrece el contraplano, lo que nos vemos es en donde él vive. Es decir, nos está mostrando siempre ese contraste entre el campo y la ciudad que tanto le gusta a él. En esta película, el final, al igual que en Surcos, termina con que la abuela no se puede adaptar al mundo de la ciudad y termina marchándose con uno de sus nietos de nuevo al campo, de donde procedía. Bien, hay, digamos, otras muchísimas situaciones en las que, digamos, está muy presente, como esa, digamos, incidencia que tiene la abuela a guardar en una alacena, en un armario, comida por si acaso, ¿no? Son los años de la guerra, o esa referencia a los años de la guerra, o en cualquier caso a lo que puede ser una cultura muy del campo, ¿no? De tener siempre, digamos, la despensa llena por si acaso. Bien, como digo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pedro Almodóvar, en muchos sentidos, vuelve a Surcos, vuelve al mismo tema de la inmigración y la inadaptación a la inmigración. Pero no sería la única. En Kika, Pedro Almodóvar, en un determinado momento, nos muestra a su propia madre, que es la que tienen en la pantalla, con ese vestido rojo, que está haciendo una entrevista a lo que es un escritor interpretado por Peter Coyote, en ese momento en auge, acaba de escribir una novela y, por lo tanto, se está promocionando en un programa literario. Y el entorno en el que, digamos, de una forma muy jocosa nos lo presenta Almodóvar es con esta mesa camilla, con esas hortensias, con estas, digamos, enrejado y con este, digamos, ambiente más o menos de una población rural. Por supuesto, de nuevo, encontramos las referencias gastronómicas, cuando en mitad de la entrevista le dice, coma unos choricitos que son de mi pueblo, ¿no? Digamos, estos guiños, estos elementos que siempre están muy presentes en Almodóvar. Por supuesto, también aquí encontramos, en este caso no una persona mayor, sino otra de las protagonistas que también tiene que abandonar la ciudad porque no se adapta a ella, y vemos cómo con las maletas tiene, digamos, o se encamina también de nuevo hacia el campo, que es de donde procedía. Es decir, de nuevo vamos a encontrar desde esos guiños hacia su herencia, y por otro lado vamos a encontrar esos otros guiños a esa trayectoria cinematográfica de la vuelta al campo por parte de aquellos personajes que viven en la ciudad y que no saben adaptarse. Podríamos continuar en Átame cuando
Antonio Banderas regresa con una fotografía a sus orígenes, a su pueblo, y nos encontramos que su pueblo está destruido, que ya no queda nada, es un pueblo abandonado y, lógicamente, en parte nos está mostrando en ocasiones algo que también es muy de Almodóvar, y es la incapacidad, al final, en muchas ocasiones, de regresar allá de donde no eres, porque en este caso el personaje que interpreta Antonio Banderas no es un hombre de campo, tiene unas referencias con respecto al campo de su pasado, en todo caso de su niñez, pero él es un hombre de ciudad y, por supuesto, ese pueblo destruido es esa metáfora de esa imposibilidad para el hombre de la ciudad para poder, digamos, vivir en el campo. Y esto se ve quizás mucho mejor en La flor de mi secreto, en otra de sus películas, en las que Marisa Paredes, que es una escritora, tiene, digamos, una depresión porque su marido la ha abandonado y, en este caso, la ida al pueblo se plantea desde un punto de vista terapéutico. Es decir, ella es en el pueblo donde recupera fuerzas, es en el pueblo donde encuentra, digamos, esa solidaridad, ese vínculo entre las personas de la familia y de todos los vecinos e incluso casi en una puesta en escena etnográfica vemos aquí cómo hacen esos encajes de bolillos, en este momento es el fotograma, en las que están cantando una canción de temática manchega, una canción tradicional. Pero nos encontramos de nuevo con algo parecido a lo que antes señalaba para Átame, y es que Marisa Paredes es una mujer de ciudad. Su madre es esa mujer de campo, es su madre la que de nuevo está inadaptada a la ciudad, y aquí es donde juega con esa metáfora que la utiliza a lo largo de la película en dos ocasiones, la de vacas como vacas sin cencerro. Es un poco como se siente esta mujer del campo en la ciudad, como una vaca que está perdida, que no encuentra, digamos, su camino y que, por lo tanto, tiene también, como en otras ocasiones, que regresar al pueblo porque ahí es donde se encuentra feliz. Y, sin embargo, Marisa Paredes, que es una mujer de ciudad, tiene que desplazarse de nuevo a la ciudad porque ese es su mundo. Por lo tanto, Almodóvar nos está planteando en muchas ocasiones dos mundos que a veces son convergentes, que a veces son necesarios entre sí, pero que al mismo tiempo son muy difíciles, digamos, de aunar. Esto, además, en alguna ocasión lo ha explicado muy bien cuando señalaba que él es un hombre con una juventud de campo, pero con una madurez de la ciudad de la que no podría salir nunca. Bien, con esto termino, simplemente ya resumiendo un poco cómo la imagen del campo y de lo rural dentro del cine español, siendo, como he señalado al comienzo, casi continuada a lo largo de la historia del cine. Y, por otro lado, cómo la visión va a girar siempre desde la parte de la negatividad y solamente en algunas ocasiones vamos a ver esas obras con ese sentido más, con esa carga poética y desde un punto de vista positivo que lo que han sido la mayoría de sus películas.